Bueno, iglesia, primeramente, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Suárez. Voy a presentar a mis hijos, la mayor, Camila. Camila, de verdad que es una mujer ya, que el Señor, y si lloro me van a... Tranquilo, ni siquiera he empezado. Esa es la parte más difícil porque ellos realmente, nosotros somos un testimonio de la mano de Dios, de la fidelidad de Dios en esta familia. Y ellos son el fruto de lo que Dios hizo en nuestra familia. Camila, la amamos. Camila de verdad que tiene un corazón tan bello. Ella es una adoradora, aunque lo niegue, y ella toma la guitarra y toca, y yo le digo, ¿tú eres una adoradora? Y ella dice, no, ella es una adoradora. Sebastián me enseña mucho. Él de verdad que tiene un corazón apostólico y una autoridad cuando habla que de verdad que nos mueve. Y yo amo su corazón porque sé que él, a pesar de que a veces trata de ser un poco introvertido y no dice mucho, cuando él dice algo realmente hay que escucharlo porque es la palabra de Dios. La pequeña, ella es mi profeta. Otra profeta dirían por ahí. Ella es mi profeta y ella nos habla tanto por las artes. Es increíble como ella nos habla tanto por las artes. El otro día ella de su ser quiso, me dijo, papá, me das dinero. Estábamos en una tienda y nosotros estábamos mirando unos cuadros y le dije, sí, toma. Y ella fue y compró 2 libros pequeños de 30 a 40 páginas cada libro. Uno para la mamá y otro para mí. Ella llegó a la casa y empezó a escribir pensamientos, pero esos no eran pensamientos de ella, eran palabras del Señor que nos estaba poniendo, palabras de confirmación. Y fue tan increíble porque yo empecé a leer eso y iba por la mitad y ya estaba llorando. Le dije a mi esposa, yo no puedo seguir leyéndolo. Era hermoso. Y ella se deja utilizar mucho por las artes, así que esta es mi familia, mi esposa, Alexandra. De verdad que mi esposa la amo. Es lo más bello que el Señor me ha dado. Ella de verdad que es un ejemplo vivo de la mujer virtuosa. O sea que, y esa es mi familia. Así que, bueno, pasen, vamos a sentarnos porque... Bueno, permiso, nos vamos a sentar, hacerlo un poco más cómodo en familia, en casa, ¿no? Y se posiblemente dirán, ¿por qué tiene? Es que hay tantas cosas que de verdad que no quiero que se pierda nada de lo que el Señor ha hecho. Es tan importante todo lo que el Señor ha hecho. Y de verdad que me gusta tanto que esté Fuego Más Fuego acá porque yo también tuve su edad y conocí al Señor muy pequeño y vamos a entrar en esos detalles. Y de verdad que es tan importante quedarte en los caminos del Señor. Mi amor, si me agarras acá un momento, por favor. Tú puedes hablar también. Dejo que hables tú. Testimonio de ambos. Pero bueno, ya presentamos a la familia, ya todos los conocieron un poco. Nuevamente, mi nombre es Oscar Suárez. Soy de Costa Rica. Tico, dirían algunos. Yo realmente crecí en un hogar muy establecido. Tenía a mi papá, a mi mamá. Realmente yo no vi muchas cosas de las cuales sé que pasaban, pero yo realmente no estaba expuesto a eso. Tal vez físicamente, tal vez en lo espiritual sí había muchas cosas que absorbemos, porque eso es otra cosa. Cuando pasan cosas en nuestro hogar, a veces pensamos que tal vez nuestros hijos no están absorbiendo esas cosas, pero sí pasa. Todo eso es espiritual y hay muchas cosas espirituales que empiezan a crearse y hay cadenas espirituales que vienen y hay muchas ataduras que empiezan a venir. Así es que en aquel momento yo pensaba que haber un matrimonio perfecto, en el cual no era perfecto. A los 7 años mis padres se divorcian y realmente ahí empiezo yo a ver rasgos de lo que estaba pasando. Mi padre, por situaciones que él sabrá y lo hemos comentado después, y eso será otra predica, él se va del hogar
y realmente se divorcia mi madre y se divorcia de nosotros por un tiempo también. Y yo por 2, 3 años no veo a mi padre. Esto crea en mí algo diferente, porque ya yo de niño empecé a hacerme un niño retraído, un poco inseguro, había muchos temores en mi vida, se había creado una raíz de abandono, y esta raíz de abandono me empieza a marcar a mí como niño y obviamente como adulto también, porque conocemos que el enemigo quiere a toda obra dañar lo que Dios ha creado, y Dios ha creado, esto es lo que el Señor quiere crear, que es el hogar de Él. La familia creció y nació en el corazón de Dios, pero el enemigo es especialista en venir a destruir el diseño de Dios, porque Él sabe que si Él destruye el diseño original, que es la familia, pues obviamente todo lo demás se va a destruir. Va a ser muy difícil crear niños y hombres y mujeres de Dios cuando no existe el núcleo familiar, que es lo que el Señor quiere para nosotros. Y bueno, yo a los 7 años pasa esto, como digo, mi vida empieza a cambiar mucho. A los 13 años yo vengo a este país. De verdad que no lo tenía planificado. Yo tenía familia que vivía en este país por mucho tiempo. Y ellos en una ocasión, una tía estando de vacaciones en Costa Rica, le dice a mi mamá, bueno, pues, ¿por qué Oscar no va? Es tan buen estudiante que posiblemente le den una beca o estudie. Y yo vengo a este país a los 13 años, sin conocer nada, sin hablar el idioma. Llegué a casa de mi tía en ese tiempo financieramente estaba muy bien, y me invitan a su casa. Yo llego a casa de mi tía y las cosas empiezan a cambiar también en su familia, porque ya estaba muy bien económicamente. Tiempo después las cosas empiezan a cambiar, empiezan a haber problemas entre ellos, y obviamente yo vuelvo otra vez a ver un matrimonio disfuncional, porque entonces el patrón se repetía. Lo que yo pensaba que era normal eran los gritos, las discusiones, eso lo veía normal porque era lo que estaba viviendo. Poco tiempo después, a los 15 años, conozco al Señor. Mi tía era cristiana y me había llevado varias veces a la iglesia. Yo atendía a la iglesia y como muchos que a veces lo hacen, llegamos a la iglesia y realmente no conocemos de nada. Yo realmente no conocía absolutamente de nada. Crecí en un hogar católico, o sea, católico, hice la primera comunión y creo que nunca volví más a la iglesia, o sea que ese era el tipo de católico que era, y realmente no conocía de nada, no tenía palabra, no tenía ningún tipo de espiritualidad. Sin embargo, yo me sentía que había algo diferente en mí y había una conexión diferente con Dios. Había un temor reverente hacia el Señor, y sin que nadie me lo inculcara, lo tenía solo. Yo empiezo a ir a esta iglesia cristiana y llega un señor a visitarnos a la casa de mi tía, de Costa Rica también, un hombre de Dios increíble, y él llega a pasar una temporada y él es el que realmente me presenta al Señor, y yo conozco al Señor por medio de él, y realmente tengo mi primer encuentro con el Señor a los 15 años. Eso duró poco tiempo porque me fui enfriando. Y recuerdo muy claramente, y por eso me gusta que estén los chicos de Fuego Más Fuego. Me acuerdo en una oración al Señor le dije, esto es mucho para mí, tú me pides demasiado, me estás demandando mucho y yo no estoy preparado para esto. Y me alejé completamente del Señor. Tenía aproximadamente 17 años. A los 18 años llego a Miami a terminar mis estudios. Y ahora dejo a mi esposa. Bueno, mi nombre es Alexandra, soy de origen peruana. Yo me vine a vivir aquí a Miami de chiquita, tenía 7 años, y fue que después de que mis papás se divorciaron, mi mami decidió venirse aquí con mi hermana y yo para darnos una vida más tranquila, una vida mejor. Entonces nos vinimos aquí. Realmente mi niñez fue una niñez muy linda, no sentí en ni un momento que me hacía falta nada. Mi papá, por más de que él se quedó viviendo en Perú, él venía muy seguido a visitarnos y venía en ocasiones por semanas o meses. Entonces esa parte no sentí en ese momento que me hacía falta.
Sin embargo, sí crecí con un modelo de un hogar erróneo, no el diseño de Dios, porque en mi hogar era solamente mi mamá. Ella era mamá y papá, y realmente lo hacía todo. Ella hizo todo para que nosotros tuviésemos una niñez muy bonita. Y ese fue mi modelo. Yo vi que una mujer tenía que ser independiente, luchadora, que no necesitaba realmente la ayuda de nadie, porque solita iba a hacer todo lo que tenía que hacer para sacar a sus hijas adelante. Entonces, gracias. Entonces ese fue realmente mi niñez. Como les digo, fue muy bonita, no tengo así ninguna queja, tengo memorias muy lindas. Y bueno, pasan los años y por lo mismo yo creo que de ver que mi mamá era tan independiente, yo decido joven irme a vivir con una amiga, estudiaba, trabajaba, y bueno, todo iba bien y conozco a alguien, conozco una pareja, ¿no? Me hago de pareja con alguien y realmente en ese momento pensaba que había encontrado la persona con la que iba a estar, y las cosas realmente no funcionaron por varias razones, pero de esa relación sí nace Camila. Entonces fue un fruto que Dios me dio de esa relación. Y bueno, sí habíamos estado viviendo juntos, el papá de Camila y yo, pero no nos casamos. Entonces ya había obviamente desorden ahí, y al terminar con él yo me fui a vivir con mi mamá. Automáticamente caí en ese patrón de la mamá soltera, independiente. En ese momento no tenía una ayuda, un apoyo consistente del papá de Camila, entonces asumí el rol de esa mujer ¿no? luchadora, salir adelante con mi hija, y así fueron por unos años. Bueno, yo también, años después, cuando ya estoy acá, conozco a una persona y me caso con esta persona. De ese matrimonio nace mi hijo Sebastián. Y las cosas también nunca fueron bien. Todo iba en desorden. Obviamente, cuando no tenemos el Señor en el medio de nosotros, es muy difícil establecer un matrimonio, establecer cualquier cosa. Si ya es difícil tener una relación, imagínate estar fuera del Señor. Era increíble, era imposible. Y bueno, también yo al venir acarreando todas estas cosas que traemos, porque traemos cosas de nuestra niñez y tantas cosas que y llegamos a un matrimonio y traemos todo en inglés se dice extra baggage, y traíamos todo este equipaje que traemos, es muy difícil que las cosas funcionen. Nace mi hijo Sebastián, nos divorciamos poco tiempo después, y bueno, las cosas van mal en mis relaciones interpersonales. Yo empiezo realmente a conocer gente y realmente a vivir una vida desordenada. Poco tiempo después conozco a Alexandra, trabajábamos juntos, en realidad nos habíamos conocido mucho tiempo antes, pero ella en ese momento tenía su pareja y yo tenía mi pareja también, así que éramos compañeros de trabajo y realmente conversábamos muy poco, pero sí habíamos tenido algún contacto a raíz de un entrenamiento que tenemos que ejercer para la compañía que trabajamos. Empezamos a conocernos y las cosas van muy bien. Empezamos a conocernos, empezamos a crear una relación, un noviazgo, y las cosas realmente iban muy bien. Pasan 2 años más o menos y decidimos ir a vivirnos juntos. Y ahí es donde las cosas realmente empiezan a cambiar, porque obviamente volvemos otra vez al mismo desorden, viviendo juntos, conviviendo juntos como marido y mujer, no estando casados, y las cosas empiezan a tornarse, el ambiente empieza a tornarse muy hostil, cosas que no pasaban. Es más, nosotros salimos de viaje, me acuerdo que nos habíamos ido en un crucero, y en el crucero empezamos a tener problemas. Regresamos, y esto después de 2 años, regresamos y ya estamos para vivir juntos, y las cosas realmente, el ambiente era tan pesado, y yo creo que era Dios mismo mostrándonos que eso no era lo correcto, no era el tiempo adecuado. Sin embargo,
nosotros no queremos escuchar. Obviamente no teníamos al Señor en nuestro corazón, no está en nuestras vidas. Nos vamos a vivir juntos y toda la fuerza, se sentía tan forzado todo. Yo obviamente nunca tuve el rol, el patrón de un padre. Y no sabía cómo ser hombre en ese sentido, cómo ser un hombre de un hogar, una cabeza, no sabía. Ella viene de un matrimonio, de una familia donde su imagen de mujer es la mujer que hace todo, y yo tomo una postura diferente. Entonces los roles estaban invertidos. Ella era el hombre en la casa y yo realmente no hacía nada. O sea, yo prácticamente pagaba renta y dormía ahí, y no era una situación muy extraña, porque nunca ejercimos, ninguno de los dos tenemos los roles equivocados, y muy importante eso en los hogares, es muy importante saber, y esto va más allá del machismo, porque hay gente que dice, no, pero eso es machismo. El Señor Él creó un diseño original, y el diseño original es que el hombre es la cabeza y la mujer es la ayuda idónea. Y cuando nosotros queremos alterar ese concepto, es cuando vienen los problemas. Y va más allá de cualquier cosa, va más allá de un machismo, de un feminismo. Esto se trata del diseño original del Señor. Bueno, sí, como estaba diciendo mi esposo, realmente los problemas empezaron corto tiempo después de que nos fuimos a vivir juntos, por lo mismo de que no era el diseño de Dios, era un desorden, no estábamos casados. Sin embargo, nos fuimos a vivir juntos y ni uno de los dos asumió el rol que correspondía en un hogar. Por lo mismo que ya les comentaba, de que había visto a mi mamá ser tan independiente y había estado 2 años yo sola con mi hija. Tenía ese carácter de mujer independiente, era como yo decía, como un caballito salvaje. Yo hacía lo que quería, yo por dentro quería que él tomara el rol del hombre de la casa, pero no lo dejaba por mi personalidad, y eso realmente fue creando problemas. A la misma vez, yo había tenido un tipo de relación con mi expareja, de un poco de control, y yo seguía cediéndole ese control a mi expareja. Entonces, eso, añadido a lo que ya estaba pasando, empezaron a crear más problemas aún, porque sí, yo le estaba dando más importancia a esta persona. Y cuando Oscar, él sí podía discernirlo, él lo podía ver, me decía, yo lo tomaba, me ponía defensiva y lo tomaba más bien como que... Claro, pero con toda razón, porque si yo no ejercía mi lugar, entonces yo sabía que habían cosas que estaban erróneas. Sin embargo, yo realmente no ejercía mi lugar de hombre. Entonces sonaba un poco extraño, porque tú traes a luz ciertas cosas y dices, bueno, mira, esta persona está ejerciendo cierto control, y por qué esta persona tiene este control, pero realmente yo nunca tomé mi rol de hombre. Entonces era difícil, porque ella lo veía como que, bueno, tú estás eres un poco celoso. Yo obviamente, al venir de esta raíz de abandono, yo soy era una persona muy insegura. Al ser tan inseguro, esas inseguridades se notaban en mí, y obviamente ella podía percibir esos celos y esas inseguridades. Sin embargo, sí había mucho control de esta persona que ejercía sobre ella y sobre sus decisiones y todo lo que ella hacía, porque era más que un control, era un temor, y se quedaban. Entonces, obviamente, una combinación letal para nuestra relación. Y era como un ciclo, porque volvía y pasaba, entonces eso realmente ya todo el ambiente pesado, como decía Oscar, discutíamos casi a diario, y nos terminábamos hiriendo porque las discusiones se iban elevando. Yo me sentía frustrada porque yo solamente quería explicarle cómo me sentía, pero mi manera de quizás expresarme a él lo empujaba un poco, lo alejaba. Entonces volvía a ser un ciclo y terminábamos peleando horrible. Ya no había respeto para nada, decíamos cosas hirientes, y realmente era un ambiente muy, muy feo para todos, ¿no? No solamente para nosotros, pero... Sí, para todos, porque obviamente en ese tiempo los chicos estaban bien pequeños, y a pesar de que ellos no recuerdan nada de eso, yo sé que obviamente ellos absorbían esas cosas, y eran inseguridades que estaban absorbiendo.
Que muy importante también, vale recalcar que después de que nosotros, obviamente hubo luz en nuestra vida, nosotros lo primero que hicimos fue liberarlos a ellos de todas esas culpas, de todos esos temores. Muy importante que si tú estás pasando por algo, aunque tú pienses que tu hijo no sabe, que no se enteró, ellos absorben todo eso en lo espiritual y su espíritu está absorbiendo eso. Y nosotros cortamos eso porque obviamente no queremos eso para sus vidas. La relación era tan hostil que realmente yo no quería estar en la casa, y yo empecé a salir, y yo salía y mi trabajo me absorbía mucho, y yo tomaba eso como una excusa para ni siquiera llegar a la casa. Yo muchas veces no llegué a la casa, y ella en ese momento pues tampoco, no sé si le importaba o no le importaba mucho, porque los problemas, teníamos cero comunicación. Poco tiempo después, a punto de ya de terminar la relación, porque en ese momento no teníamos ningún vínculo, estábamos a punto de terminar la relación y ella queda embarazada, quedamos en embarazo. La relación estaba tan mal que yo me enteré porque ella me mandó un mensaje de texto. Ella ni siquiera me lo quiso decir. Me mandó un mensaje de texto y me dijo: estoy en embarazo, nada más. Yo la llamé y me dijo: no quiero hablar contigo en este momento. Hablamos en la casa. Si es que llegas, ni siquiera llegaba. Pasa esto, tenemos una conversación nosotros, y en ese momento tomamos una decisión que pensamos que era lo mejor, no basado en los motivos correctos, porque creo que los motivos fueron incorrectos, y decidimos que vamos a dar una oportunidad. Ahora entendemos que el Señor utilizó a Isabela para mantenerlos juntos. Sin embargo, en ese momento nosotros lo vimos como que, bueno, ella lo vio de una manera que ya lo va a decir, ella fue algo como que ella no quería otro fracaso en una relación, y tener una niña más, un hijo más de fuera de un matrimonio. Y yo realmente lo vi de una manera conveniente. Dije: ¿sabes qué? Vamos a tener un hijo, pues me quedo aquí, voy a ser roommate, y ¿para qué voy a irme a comprar? Lo vi de esa manera. Para mí era lo conveniente, así era como pensaba. Yo era una persona muy egoísta y pensaba en mí mismo, y dije: bueno, esto es lo más conveniente, pues vamos a tratar de mantener esto, y yo igual voy a seguir haciendo mi vida, o sea que no importa. Y pasa eso, nosotros empezamos a tratar de ver cómo que las cosas funcionaban, pero las cosas nunca funcionaron. Yo sigo haciendo mi vida, pero el Señor siempre tiene planes diferentes para nosotros. Y el Señor, a raíz durante toda mi vida, el Señor siempre estuvo ahí, y Él llegaba y tocaba la puerta. Siempre tocaba la puerta. Me acuerdo que en muchas ocasiones mucha gente vino a mí y me habló del Señor. El Señor fue fiel en todo momento. Yo siempre le di la espalda, pero Él siempre vino y tocaba la puerta. Siempre pasaban 1 o 2 años y alguien venía y me hablaba, pero palabras muy específicas. No era que mira, no, eran palabras específicas. Me acuerdo que muchos años atrás yo trabajaba en un lugar, y había un chico que era apasionado por el Señor, y él siempre estaba orando por la gente, y yo lo veía orando, y yo veía a la gente se quebrantaba, y yo decía, y yo lo llamaba y le decía: tú no puedes hacer eso, y me decía: no, pero es que el Señor me dice que tengo que dar una palabra, y él daba una palabra y la gente se quebrantaba, y yo decía: increíble. Y él me esperaba. Nosotros abríamos siempre el local juntos, y él me esperaba, y él llegaba antes y me decía: es que necesito orar por ti. Y yo le decía: otra vez. Y él llegaba, oraba por mí. Sí, yo decía: otra vez. Y oraba, todos los días oraba. Y un día me dio una palabra que me confrontó, y yo sabía lo que me estaba hablando, porque yo nunca le había contado a él, pero él sí sabía. El Señor se lo había revelado a él, y el Señor le dio una palabra a él y le dijo: mira, te voy a perseguir, te voy a seguir, me interesa más tu corazón que tu camino, porque yo siempre en muchas ocasiones me avergoncé de lo que hice, de las cosas que hacía. Pero al Señor no le importa de dónde venimos. A él no le importa. A Él no le importa tu camino, a Él le importa más tu corazón. Y al Señor no le importa cuántas veces hayas caído, cuántas veces hayas fallado, cuántas veces le hayas dicho que lo vas a hacer. A Él eso no le importa. A Él lo que le importa es tu corazón, es ganarse tu corazón.
y yo me sentía la basura más grande. Y siempre lo hice, porque era tan difícil para mí pensar que alguien me podía amar sinceramente. Cuando yo le hablé de lo de mi padre, cuando mi padre se fue, pero yo en realidad sufrí 2 abandonos, porque en ese momento mi madre se tiene que convertir en la cabeza del hogar, y ella tiene que salir. Y yo salgo de vivir en un núcleo familiar a no tener ningún padre, porque mi padre no sabía dónde estaba. Mi madre me decía que estaba viajando, y mi madre realmente trabajaba todo el día para poder sustentar a nosotros los hijos. Y realmente yo sufro un doble abandono. Yo me sentía que nadie me podía amar. Entonces eso realmente marcó mi vida tan fuerte que yo en ese momento no sentía que nadie me podía amar. Y cuando desde chico me habla de esa palabra, yo decía, no puede ser, ese no es Dios. Yo no, ¿cómo Él me va a amar tanto? O sea, ¿quién soy yo para que Él me ame tanto? Bueno, durante todo, como dijo Oscar, decidimos quedarnos juntos al enterarnos que estábamos esperando a Isabela. Realmente ahora puedo mirar hacia atrás y me doy cuenta que el motivo por el cual me quedé con Oscar no fue el correcto. Como estaba comentando, fue realmente no querer tener otra relación fracasada. Decía que ¿qué voy a hacer? Otra vez soltera, con 2 hijas de 2 personas diferentes, y decidí, ¿no?, en ese momento quedarme con Oscar, pero todo estaba desordenado. Nada había cambiado, inclusive las cosas empezaron a empeorar. Oscar, como ya dijo, él no llegaba a la casa a veces. Nace Isabela y realmente después de que nace Isabela viene un tiempo muy difícil para mí porque estoy sola, estoy con él, pero estoy sola. Entonces es como un abandono indirecto. Más bien yo creo que hubiese sido más fácil si él se va de la casa, porque uno ya sabe con qué lidiar, y en ese momento no era el caso. Él no estaba, pero físicamente sí estaba. Entonces yo estaba muy, muy confundida. Aparte de que ya estaba con el posparto, Isabela chiquita, yo cuando quedé embarazada recién había empezado un trabajo nuevo, entonces no tenía los beneficios de poder tomarme un tiempo para estar con Isabela, y al mes, me acuerdo clarito, tuve que empezar a trabajar. No sabía qué hacer nuevamente sin el apoyo de Oscar, de respaldo. Tuve que solucionar, y bueno, gracias a Dios encontramos una persona que cuidara a Isa, pero todo eso fue muy difícil para mí. Eso realmente fue difícil, y las peleas seguían, el ambiente pesado seguía, y otro ciclo se estaba cumpliendo, otro ciclo, porque entonces yo ya no quería estar con Oscar. Yo le decía, por lo mismo yo le decía, quiero que te vayas, mejor ándate, si no vamos a estar bien, es mejor que te vayas. Pero no, bueno, no se iba. Ella lo está diciendo un poquito muy suave, porque ella no me decía ahí. Ella prácticamente me decía, yo te odio. Yo sí, estaba con tanta rabia de todo lo que de que estaba pasando y seguía pasando, que yo todos los sentimientos que tuve como que los concentré, y lo único que podía sentir hacia él era un odio, pero no molesta, era un odio, y yo le decía, te odio, ándate de la casa, ¿por qué no te vas? Pero yo tenía roommate, no me quería ir. No, él estaba muy cómodo. Estaba muy cómodo. Muy cómodo, pero no solamente por eso. Volví a lo mismo. Yo ni siquiera ejercía mi rol en la casa financieramente. Yo realmente, yo le decía a ella, mira, yo voy a dar esto porque yo no estoy aquí, yo no como acá, yo no estoy acá, eso es lo que voy a aportar. Mira qué clase de inconsciencia tenía en mi mente que no me importaba en ese momento. A raíz de los problemas tan fuertes, yo empiezo una relación paralela, y el Señor nuevamente utiliza eso para bendición.
Esta persona me invita a un grupo de vida y yo llego a un grupo de vida a un hogar y en esa iglesia le decían grupo de vida, y llego a este grupo de vida y yo entro, y yo cuando entro empiezo a sentir algo diferente. Yo decía, pero ¿por qué yo quiero llorar? Yo sentía que tenía ganas de llorar. Yo decía, pero ¿por qué yo no quiero llorar? Y yo siempre ahora que estoy en los caminos del Señor, lloro por todo. En aquel yo no lloraba, yo tenía un corazón de piedra, no lloraba. A mí realmente no había nada que me conmoviera. Y llego a este hogar y estamos, y me acuerdo que eran poderosos esos hogares. Muchos que están aquí iban a esos. Eran poderosos y ponían una luz tenue y ponían la música, empezábamos a adorar y había una presencia tan hermosa. Y yo llego a este hogar pero yo decía, ¿por qué tengo ganas de llorar? Y yo empiezo a llorar y me quebranto. Yo no me acuerdo nada más. Yo me acuerdo que me quebranté y en un momento me hicieron así, porque yo creo que ya había terminado. Yo estaba llorando todavía. Yo tenía la cara roja y yo abro los ojos y yo me sentía diferente. Había un peso que se había quitado de mí. Había algo diferente en mí. Esa presencia, la presencia del Señor, un toque del Señor fue suficiente para mí, para cambiar mi vida por completo. Yo empecé a congregarme a raíz de eso. Y a raíz que me empecé a congregar, el Señor empezó un proceso en mí, separado de ella, porque ella completamente pues, me odiaba. ¿Qué más de eso? Imagínense, sí, ella me odiaba y empiezo yo un proceso y en aquel momento me enfoco en el Señor. Realmente yo me empecé a enamorar del Señor, y qué lindo es enamorarte del Señor, porque nosotros a veces hemos tenido encuentros con el Señor y hemos tenido tal vez un toque del Espíritu Santo, pero cuando tú te empiezas a enamorar del Señor, de su esencia, de todo lo que es Él, tu vida empieza a cambiar. Y yo me entregué completamente al Señor. No tenía nada más que perder, ya mi vida era un desastre, no tenía más que perder, y lo poco que tenía lo entregué al Señor, y empiezan procesos en mí personales. Bueno, no sé si quieres. Bueno, sí, yo creo que es importante decir que dentro de todo, el odio y todo así, yo siempre me puse como en un papel de víctima. Eso siempre fue como mi escudo, y yo siempre me preguntaba, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Primero con mi primera relación, y ahora, y decía, yo soy tan buena, yo no hago nada malo, yo no sé por qué estas cosas me pasan a mí, y toda la culpa siempre se la eché a Oscar en todo, o en los otros. Yo no sentía que yo nunca había hecho nada malo porque era buena, era una buena persona, y realmente no entendía por qué me sucedían estas cosas. Que vale la redundancia, a veces es importante recalcar eso, porque a veces hay personas que nosotros nos creemos muy buenos y decimos, pero es que porque ante los ojos de la sociedad ella era una buena mujer, tenía muchas cualidades, pero nosotros sabemos que va mucho más que eso, no más de lo que es mucho más profundo. Entonces yo también lo veía, yo decía, pero es que es una buena mujer, porque yo no, pero es porque no es por lo que tú aparentas, o no porque la sociedad te diga, o sea, esas cosas son mucho más profundas, hay algo más profundo que eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Como decía Oscar, él empieza a congregarse. Yo había crecido en un hogar católico, de hecho fui a escuelas católicas, nunca había ido a una iglesia cristiana, pero él me empieza a comentar, dentro de la poca comunicación que teníamos, y me cuenta, ¿no?, algunas cosas que él estaba sintiendo, que estaba pasando, y eso en mí despierta se despertó Primero me dijo, eso me lo dijo en inglés, me dijo, that's just a phase. Eso en inglés significa como que eso es algo, etapa, es una etapa, eso ya, ¿qué más etapa que se te va a pasar? Yo te conozco bien. Bueno, pero lo bueno es de que empiezo a ver ciertos cambios, sí, ¿no? Y ciertos cambios, ciertas actitudes. Entonces eso lo que despierta en mí es querer conocer al Señor, y digo, ok,
de todo lo malo que estaba pasando, dije, veo algo, hay algo ahí y quiero saber de qué se trata, quiero saber qué es esto, porque yo no lo conocía. Entonces, realmente ahí empieza el proceso, pero por separado, porque entonces una amiga mía me había invitado en alguna ocasión pasada, y yo la llamé y le dije, quiero ir contigo, quiero ver de qué se trata, qué es esto, de qué se trata, llévame. Entonces, bueno, me lleva y ya, esa fue la primera y ahí me quedé, porque realmente como dijo Oscar, yo también me enamoré y realmente sentí los lazos de amor de Dios, me cautivó y empecé a poco a poco, claro, me empezó a sanar, me empezó a revelar áreas que realmente yo tenía que cambiar. Yo no era perfecta, yo no era tan buena, tenía muchos defectos y Dios con su luz me los fue revelando. Entendí que había cosas en mí que tenía que cambiar y realmente ahí es donde empieza mi proceso de sanidad, ¿no? Y entender todo lo que había pasado y realmente entregarle todas esas cargas a Dios para que Él se encargara de eso. Bueno, yo por mi parte empiezo a vivir un proceso diferente porque yo empiezo a recibir luz, empiezo a sentirme confrontado por ciertas cosas que estaba haciendo, que realmente me sentía mal. Sin embargo, yo, a pesar de que yo sí le estaba siendo infiel, yo no me sentía que le estaba siendo infiel porque yo no tenía nada con ella y me odiaba. O sea, ya lo establecimos, me odiaba. Creo que eso... Y yo me sentía y yo me justificaba, decía, bueno, yo sigo mi camino. Cada uno nos justificábamos. Y empezamos a llevar nuestros procesos separados. Y eso es lo lindo de Dios, porque Dios no necesitó ni de ella para sanarme a mí, ni de mí para sanarla a ella. Realmente Dios empezó a trabajar en nosotros separados, porque era la mejor manera, la única manera que iba a funcionar. No hubiese funcionado de otra manera. Yo estando congregándome y empiezo a buscar dirección del Señor para realmente saber qué es lo que quería hacer y eso es algo que tal vez siempre he traído de mí, en mi esencia, que yo soy una persona muy drástica para ciertas cosas y trato de ser muy disciplinado y yo me propongo que yo no quiero hacer nada sin escuchar realmente la voz del Señor. Y en una conversación con mi pastor estábamos conversando y le digo, es que no sé qué hacer. Le digo, no tengo dirección del Señor, me siento un poco estancado. Y mi pastor dice, bueno, yo creo que es bueno que nos metamos con el Señor todos y nace algo en el corazón del Señor en ese día y se hace un retiro de hombres. Me acuerdo que Enfoque, yo todavía tengo nos dieron el tag a todos y hoy obviamente me lo puse por algo especial, lo tengo guardado. Fuimos, sí, fue poderoso. Fuimos a este retiro de hombres y yo voy a pedir dirección al Señor porque sé que hay algo más y estoy buscando la dirección del Señor y el Señor me habla y me habla audible. El Señor me ha hablado audible 2 veces en mi vida. En esta ocasión y en otra ocasión diferente por algo diferente, pero el Señor me habla audible y me dice, te voy a regresar a tu familia. Y ese día me quebranté. Me acuerdo que era el último día, el Señor me habló el último día. Y estábamos todos orando unos por otros y me acuerdo que no sé si está por ahí, Denis estaba orando por mí. Vicente estaba bien flaquito, me acuerdo. Me acuerdo que Denis estaba orando por mí y el Señor me habla y me quebranto. Y Denis seguía igual de chiquito, sí. Y el Señor me habla y me quebranto y me da esta palabra tan poderosa y yo no sé qué hacer porque
porque de verdad o sea, lo más sencillo hubiese sido continuar otra relación. Eso era lo más sencillo. Esto era lo más fácil, difícil. era más fácil. Esto era lo más difícil. O sea, que el Señor, creerle al Señor que Él me va a regresar mi familia, era increíble. Yo realmente no sé ni cómo lo hice, porque ese fue el Señor que puso hasta la fe en mí. Y me acuerdo que después de enfoque, estábamos reunidos, aún nos reuníamos en el apartamento que tenía el pastor antes, y me acuerdo que le digo: pastor, necesito hablar contigo, y le comento lo que el Señor me habla, y le digo: pero me tengo que ir de Arde. Y ese día me fui de Arde. Eso también fue muy, muy doloroso para mí, porque era mi hogar, eran mis pastores, y el Señor me dice: te tienes que ir, tienes que ir a congregar con tu esposa, la que va a ser tu esposa. Y yo le tengo que creer al Señor. Y yo no quería, pero le creí al Señor. Y a veces es difícil creerle al Señor. Es que por ahí escuchamos mucho que creer en el Señor es fácil, pero creerle al Señor es tan difícil. Y más si no ves. Yo lo único que tenía era una palabra en mi mano. No tenía más nada que una palabra en mi mano. Y yo voy para allá y me empiezo a congregar con mi esposa. Y el Señor empieza a hacer una maravilla de cosas en mi vida. Yo empiezo a pasar procesos personales también. El Señor necesita limpiarme de tantas cosas. Yo, a raíz de mis inseguridades, me refugiaba siempre en mi vida profesional, en lo que yo era como profesional, como en mi trabajo, en mis cosas, en lo que había logrado por mí mismo. Y eso me daba mi identidad, porque yo no tenía identidad en nada. Mi identidad me la daba eso, me daba mi título, lo que ganaba, lo que hacía. Y el Señor empieza a remover todo eso. Y yo paso un proceso personal donde el Señor empieza a remover mis trabajos, mis cosas. Y yo paso mucho tiempo sin trabajar, pero entiendo mucho tiempo después, que el Señor estaba limpiándome de eso, porque Él necesitaba tener mi corazón completo. Él no podía tener mi corazón a medias. A raíz de esto yo empiezo a sufrir ataque de pánico. Y esto me empieza a afectar mi salud. Yo no sé si alguien ha pasado por estas situaciones, pero literalmente tú sientes que te estás muriendo todos los días. Y yo sentía que me moría todos los días. Y eso realmente empezó a tocar fibras en mi ser, porque había una batalla entre la luz y las tinieblas, y en mi vida realmente empezaron a darse, y esto era lo que realmente reflejaba. Y yo no sabía qué hacer, y trataba de buscar ayuda, pero no encontraba, porque cuando llegaban de alguien me decían: no, ve a orar. Y yo decía: pues ya he orado, o sea, no me siento que me estoy muriendo. No, pero ve a orar otra vez. No, pero lo que pasa es que tienes que ¿qué es lo que me decían? Tienes que alabar más. Yo alababa, tienes que adorar más. Yo adoro, todo lo que me decían lo hacía. Y no funcionaba. Y pasé una temporada, pero lo que no entendía era que Dios estaba tratando con mi corazón directamente. El Dios me estaba procesando, y Él necesitaba procesarme, Él necesitaba purificar todas esas áreas. Y recuerdo que en una ocasión me sentía tan mal y me estaba duchando, que yo me acuerdo que me acosté en la tina y le dije al Señor: yo me rindo, yo no quiero pelear más contigo, yo te entrego todo. Y fue un momento de rendición que empezó a cambiar mi vida. Se entiende que, y esto es lo que dicen los médicos, que los ataques de pánico vienen de personas que quieren controlar ciertas áreas y no tienes el control. En lo espiritual sabemos que es diferente, hay raíces mucho más profundas que tenemos que cortar. Sin embargo, había parte de ese tipo de control que yo quería ejercer, cierto tipo de control, y no quería cedérselo al Señor, y no había entregado mi vida completamente al Señor, aunque yo pensaba que lo había hecho. Habían ciertas áreas que aún no entregaban. Y para tú poder ver la gloria del Señor y para verte resucitado en el Señor, tienes que morir a esas áreas. Y yo no había muerto, habían áreas que no quería morir.
Cuando tú estás muerto no sientes nada. O sea, que si hay áreas en tu vida que tú aún sientes y tú dices que me da rabia todavía, no has muerto en esas áreas. Para que tú puedas ver cómo el Señor te va a resucitar en eso y ver la gloria de Dios, tienes que morir. Y el morir duele y es duro. Y pasas un proceso y el Señor te tritura y te vuelve a triturar y te vuelve a pasar. Y a veces nosotros extendemos este periodo, porque para mí fue un periodo más o menos de 2 años. Y a veces podemos extender nuestro periodo que a veces son 40 días, pero lo hacemos 40 años porque seguimos en lo mismo y seguimos dando vueltas en el desierto, y el Señor siempre nos va a dar estrategias. Bueno, mi proceso fue también de purificación. Realmente me tuve que desnudar delante de Dios y fue también de confrontación de parte de Él, porque como les comentaban, yo no veía que nada estaba malo conmigo, y Él me fue mostrando lo que sí tenía que cambiar, y realmente un área que me costó, pero Él me trajo luz a eso, fue el tema de la independencia, el que realmente hay un diseño que hay que seguir, que yo no soy yo, ¿no? Como que me, myself and I, como dicen en inglés, hay un diseño y yo tengo que someterme al diseño de Dios, y bueno, por esa parte realmente Dios me fue confrontando y me fue purificando, y fue difícil, pero fue lindo, porque realmente estar en la voluntad de Dios y en el diseño de Dios, todo empieza a fluir. Cuando uno está en desorden, cuando uno quiere hacer su voluntad, cuando uno quiere hacer lo que a uno le agrada, a la carne de uno, a las emociones de uno, las cosas no funcionan. Tarde o temprano se van a quebrar, porque no es lo que Dios quiere para uno. Y entonces, bueno, empezamos a congregarnos juntos, y ahí bueno, Oscar tenía la palabra. Yo no tenía una confirmación de parte de Dios, pero yo lo que sí tenía era confianza en Dios de que sus planes, ya sean los que fuesen, iban a ser buenos para mí, porque entendía que la voluntad de Dios es buena y que es perfecta, que no es lo que yo quiera. Entonces yo me aferré de eso, de esa palabra, de eso, que realmente estar en la voluntad de Dios es la mejor decisión, y poner mi confianza en Él iba a ser lo mejor para mi familia, para mí. Y bueno, nosotros ya congregándonos en esta iglesia, que volvemos a lo mismo, era muy diferente a lo que yo había visto, entonces me tocó también morir a ciertas áreas ahí. El Señor me trituró más todavía. Nos congregamos en esta iglesia, y el Señor empieza a tratar con nosotros de diferente manera. Hay un mover diferente, que el Señor empieza realmente a sanar los corazones, y eso fue lo más hermoso, fue ver eso. Me gustaría decir que después de que el Señor, porque yo llego, regresamos, y el Señor realmente hace la obra tan rápido. Yo de verdad que fue en menos de un año que el Señor nos da esto, y nos casamos. Y me hubiese gustado decir que cuando nos casamos todo fue perfecto, pero no lo fue, porque el Señor no trabaja así. Hay ciertas áreas que el Señor siguió trabajando, y una vez que ya estábamos en el matrimonio, ya con el Señor en medio de nosotros establecido, fue mucho más fácil. Pero habían áreas que el Señor empezó a sanar todavía en ella y en mí. Había tantas cosas que nos teníamos que perdonar, tantas palabras que nos habíamos dicho, tantas cosas que habíamos creado, esas heridas, que realmente fue un proceso largo después de eso, pero tan hermoso, porque el Señor no solamente me daba las estrategias, sino me daba la fe y me daba el gozo para estar en gozo, a pesar de que estábamos no perfectos, no perfectamente bien, no 100%, pero yo sentía, yo veía la mano de Dios y decía: Dios, tú eres bueno, tú eres fiel, porque me tocó esperarla tanto, pero yo sabía, y el Señor me empezó a mostrar a ella como Él la ve. Yo me empecé a enamorar de ella con el amor ágape. Yo la veía a ella como Dios la ve. El Señor me mostraba cosas y me decía: pero es que mira su corazón. Y yo me enamoré de ese corazón, porque nosotros nos enamoramos siempre de lo visual, de lo primero, de lo carnal, de lo emocional,
Y cuando tú te empiezas a enamorar de alguien, de eso, yo la amo a ella ahora más de lo que la pude amar antes. Yo le digo todos los días, o sea, yo no sé si están los Cole por ahí, pero yo me identifico mucho con los Cole porque yo sé que él es el que yo siempre estoy encima de ella, dándole besos, abrazándola. Yo le llevo a ella flores, yo le llevo flores a ella todas las semanas. Ella es mi novia todavía. Yo me enamoro, yo la tengo que enamorar a ella todos los días. Es hermoso porque ese es mi trabajo ahora. Mi trabajo es amarla, es respetarla, es honrarla, es afirmarla. Yo he tenido conversaciones con otros líderes y me acuerdo que en una ocasión un líder la estaba regañando a ella y yo la afirmé. Después de que estuvimos ahí, yo la afirmé. Yo le dije, yo te afirmo, yo no recibo esa palabra del Señor, porque yo ahora soy su sacerdote, yo ahora tengo que ser su cabeza. Y es entender el rol mío. Ese es mi rol sobre ella. Es cuidarla, es abrazarla, es tenerla, es cuidarla, es todos los días decirle una palabra de afirmación. Yo te amo, yo te quiero, tú eres bella, tú eres hermosa. Yo la veo bella a ella. Ella es hermosa, pero yo la veo la más bella de todas. Y es eso, es alimentar eso todos los días. Ese es el amor de Dios. Esa es la restauración real. Porque cuando esto está bien, esto fluye. Amén. Y ellos son un ejemplo de eso. Es tan hermoso ver nuestra familia porque la gente nos ve y dice, ay, pero es que ustedes se ven tan lindos. Ese es el amor de Dios. Nosotros hemos estado en lugares y nuestra convivencia es diferente. Esto es lo que yo más amo. Yo prefiero esto que cualquier cosa. Yo le digo a mi esposa, no me importa qué vamos a hacer. Yo quiero estar con esto. Los niños todos en la casa haciendo algo. No necesidad de hacer nada porque yo disfruto esto. Disfruto la compañía, disfruto la conversación. Yo converso, hablo con ellos, interactuamos, jugamos, creamos dinámicas. A veces estamos en algún lugar y estamos en un restaurante esperando que vengan. A mí me encanta comer bien y a veces estamos en un lugar y estamos haciendo juegos y la gente, yo le digo a mi esposa, no importa, a mí no me importa lo que diga la gente, yo quiero disfrutar esto. Yo quiero disfrutarlo, estamos haciendo juegos. Y a veces cuando yo veo que la dinámica está bajando, hacemos juegos. Y ellos a veces ni siquiera saben lo que estamos haciendo y estamos afirmándolo. Yo les estoy dando palabra a ellos. Les estoy hablando su espíritu. Yo ahora les hablé al espíritu. Yo le dije a ella lo que Dios ve de ella. Amén. Yo no le estoy diciendo a ella lo que yo pienso ni lo que yo quiero. Le estoy diciendo lo que Dios habla de ella. Y lo mismo con él, yo le estoy hablando de eso. Les tenemos que hablar a nuestros hijos. A veces los vemos pequeños y pensamos que es que es un chico, pero no, tú tienes que hablarle a él lo que Dios dice de él. Porque aunque no lo entienda, tú le estás diciendo, tú eres un profeta de Dios, tú eres esto de Dios, esto es lo que Dios dice de ti. Y afirmarlos. Vivimos en unos tiempos tan difíciles, pero tan difíciles, que tenemos que afirmar a nuestros hijos todos los días. Tenemos que reformarlos, tenemos que levantarlos, tenemos que orar por ellos. Ellos saben, nosotros y no solamente en lugares especiales, tenemos que orar por ellos siempre, tenemos que cubrirlos. Yo cuando voy a dejar a mi hijo a la escuela siempre estoy orando por él y él piensa que yo le estoy haciendo cariño, le estoy poniendo la cabeza, le estoy imponiendo manos, le estoy hablando, le estoy diciendo cosas. Él piensa que lo estoy peinando, pero no te estoy peinando. Estoy hablando. Y esto es hermoso. Esto es lo que son hogares. Esto es el diseño de Dios. Esto es el diseño de Dios. Porque así no sea el padre biológico de Camila, ella es mi hija. Yo la quiero igual que mis hijos. Y ella sabe su identidad. Ella pide igual que los demás. Ella sabe. Yo quiero eso. Ok, está bien. Ella ya sabe. Eso es ser hijo, cuando tienes identidad. El hijo no pide permiso. Los hijos no piden permiso. Ellos van y toman y agarran y piden. Y ella sabe su identidad. Y yo siempre la afirmo a ella. Siempre le digo. Porque ella, esto es el diseño de Dios. Ellos tienen que saber. Así no puede venir nadie a darle una historia diferente a ellos. Ellos tienen que saber dónde están establecidos. Y como hablaba el pastor Einstein, que decía que tenemos que estar, nuestras raíces tienen que estar profundas. Tienen que estar profundas nuestras raíces en el Señor. Si no sigo. ¿Ya? Sí, no, puedes seguir. No, yo sí quería solamente decir una cosa más, porque en ese
momento que ya asumimos los roles correctos, Oscar como, ¿no?, cabeza del hogar, como sacerdote del hogar, él discierne que realmente yo vengo trayendo una atadura, una ligadura con mi expareja, esa que era de control, de manipulación, y entonces él toma la autoridad que Dios le dio a él y ora por mí. Y fue tremendo porque realmente en ese momento hubo un antes y un después. Fue como que si un velo se quitó de mis ojos y pude ver todo lo que él me había estado diciendo por años, que yo lo veía como, oh, qué celoso eres, y lo pude ver y dije, wow, realmente estaba cegada en esa área. Entonces, entrar en los roles correctos es tan importante, someter mis emociones y someterme a él. Ya casados, todavía, como dice Oscar, aún no fueron como que un chasquido de dedos y todo encajó, fue un proceso todavía. Dios me revela y me habla y me dice que realmente tenemos que ser uno, y yo no estaba siendo uno porque yo no quería cambiarme mi nombre. Yo decía, no, yo no quiero ser Alexandra Suárez, no quería mantener mi apellido porque es diferente, pero Dios me dice, no lo hice por él, porque él me lo decía, pero cuando él me decía, yo decía, ay no, pero Dios. Pero fue otra cosa que el Señor me dijo, tú suéltalo, tú déjamelo a mí, porque yo se lo decía. Pero cuando él me lo decía, yo resistía, rechazaba, y hasta que Dios me lo revela y digo, tengo que ser Alexandra Suárez, somos el Team Suárez, somos uno, no podemos ser uno si yo sigo. Entonces, así fue, ¿no? Así fue. Y algo que decía, sí, algo que comentaba ahora el pastor, que decía que nosotros estamos sentados en lugares celestiales junto a Cristo Jesús, estamos sentados en un sillón de autoridad, pero a veces no ejercemos la autoridad. Tenemos la autoridad, pero no sabemos ejercer la autoridad. Pero para poder ejercer la autoridad, hay llaves que te abren esa autoridad. Tú no puedes sentarte en el sillón de autoridad y mandar. Yo no puedo ir a sentarme a la Casa Blanca y sentarme en la oficina y empezar a mandar. Hay una llave que abre eso. Y nosotros tenemos que aprender a obtener esas llaves. Hay ciertas llaves que nos dan esa autoridad. Entonces es muy difícil aprenderte el versículo y decir, no, porque estoy sentado en lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que estás haciendo para obtener esa autoridad? ¿Qué has hecho? ¿A qué has muerto para recibir esa autoridad? ¿Qué es lo que has sacrificado? Muy importante, muy importante. En nuestra vida nosotros, el Señor empezó a sanar todo, incluyendo nuestras finanzas. Y yo aprendí, después de estar tanto tiempo en el desierto, aprendí a empezar a dar y a dar sin número. Yo no diezmo, y no digo que no diezmo, es porque yo doy mucho más del diezmo, y lo aprendí muchos años antes. Yo no me quería quedar en un lugar estancado, en un lugar, en el lugar básico, porque el diezmo es lo básico. Tú estás demandando felicidades, estás en el nivel básico, pasaste el kindergarten de cristiano. Ese es el nivel básico. Ese es el nivel básico. Tú tienes que empezar a dar. Y yo aprendí a dar. Y aprendí a dar sin un número. Yo daba y escribía y decía, ok, esto es más de lo que... Y era mucho más. Y no me importaba porque el Señor me empezó a bendecir y bendecir. O sea, así son todas las áreas con el Señor. Tienes que aprender a sentarte en ese sillón de autoridad para poder hacer las cosas que haces y poder hablar con autoridad. Tú no puedes hablar de nada de lo que no hayas hecho. Es muy difícil pararte acá porque tú no puedes dar de lo que no tienes. Entonces, cuando tú estás vacío espiritualmente se nota. Cuando tú no sabes orar es porque no oras en la intimidad. Entonces, si tú oras aquí es porque seguramente no lo estás haciendo. Si tú te paras acá, es una responsabilidad estar acá. Es una responsabilidad pararte acá y prepararte. Pues nosotros nos preparamos para estar acá y para poder dar un testimonio. Es nuestro testimonio, no estamos inventando, es nuestro testimonio. Sin embargo, hay una autoridad, hay que sentarte aquí para poder hablar con autoridad, para que el mensaje pueda llegar, porque no somos nosotros. Obviamente eso viene por el Espíritu Santo, pero tiene que haber una preparación. Y en todo lo que tú hagas tiene que haber una preparación. Es tan importante prepararte. Y a veces lo tomamos a la ligera y queremos hacerlo. Y no, todo lo que tú hagas tienes que hacerlo para el Señor. Y es tan importante hacer eso para el Señor. Me gustaría, para terminar
que mi esposa va a leer Jeremías 30 del 18 al 22, y yo creo que en esto realmente concluye nuestro testimonio. Así dice el Señor: restauraré las fortunas de las carpas de Jacob y tendré compasión de sus moradas. La ciudad resurgirá sobre sus ruinas y el palacio se asentará en el lugar debido. Surgirán de ellos cánticos de gratitud y gritos de alegría. Multiplicaré su descendencia y no disminuyirá. Los honraré y no serán menospreciados. Sus hijos volverán a ser como antes. Ante mí será restablecida su comunidad, pero castigaré a todos sus opresores. De entre ellos surgirá su líder, uno de ellos será su gobernante. Lo acercaré hacia mí y él estará a mi lado. Pues ¿quién arriesgaría su vida por acercarse a mí?, afirma el Señor. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. Bueno, si nos podemos poner en pie, por favor. Mi esposa y yo nos quisiéramos tomar este momento para orar. Y primeramente, darle gracias al Señor porque este es su testimonio. Realmente no estaríamos aquí si no fuese por la fidelidad que tuvo, la gracia que tuvo el Señor con nosotros. Nosotros no somos dignos de que el Señor nos mire. Sin embargo, yo aprendí a verme como el Señor me ve y dejé de verme en mi propia humanidad, porque cuando nos vemos en nuestra humanidad es cuando realmente vemos un reflejo de lo que somos y no lo que Dios dice de nosotros. Así que, Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde, ¿sabes? Porque sabemos, Señor, que tus palabras vinieron sobre nosotros, Señor. Y sabemos, Señor, que vendrá algo nuevo, Señor, para cada persona que está aquí, Señor. Tú traerás esperanza, Señor, para cada aquellos, Señor, que estén pasando un momento difícil. Así como restauraste nuestro matrimonio, Señor, nosotros sabemos que tú restaurarás a muchos más, Señor. Y que esto llegará, Señor, a muchas personas, Señor. Aquellos que han sentido identificados, Señor, con cada una de las palabras que salió de nuestra boca, Señor. Primeramente te damos gracias, Señor, y entendemos, Señor, que tú eres el Todopoderoso, Señor, y entendemos que fuera de ti no hay nada, Señor. Te entronamos no solamente en nuestros hogares, Señor, pero en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. Amén.